Este, Vamos a empezar. Como ven, pues no puedo tener el teléfono aquí, entonces no veo si ya se conectaron o no. Este, Voy a ver si puedo monitorearme acá en Facebook desde la computadora. Bueno, vamos a comenzar. Antes de comenzar, vamos a estar, les digo, como no tengo el teléfono aquí, no puedo verlos, pero cualquier duda o cualquier comentario vamos a hacerlo por WhatsApp. Al cabo aquí tengo abierto el WhatsApp web y primero pues quiero preguntarles cómo me ven. Ahorita yo chequé y veo como que la pantalla refleja mucho y no se distingue bien. Entonces pueden por ahí mandarme WhatsApp. A ver, espérenme tantito porque traigo un relajo acá. Bueno, ahora sí. Les digo, como yo estoy allá enfrente y pues no tengo pues la pantalla del teléfono para ver lo que ustedes comentan, comenten por WhatsApp. Al cabo ya comenté este, ya enlacé el WhatsApp web. Bueno, vamos a empezar ahora sí. Primero les quiero dar unos anuncios. Les digo, cualquier cosa que quieran decirme, mándenme por WhatsApp, porque pues yo no puedo leer ahí sus comentarios, yo estoy acá enfrente. Eh, Anuncios para lo del examen. Ahorita acabándose la... Ah, no, se los voy a mandar ahorita se los voy a mandar por WhatsApp el examen. Este, Van a tener todo el domingo para contestarlo. Van a poder checar sus apuntes y los videos de Facebook. O sea, a fin de cuentas lo que se quiere pues es que se repasen los temas. Entonces les voy a pasar el examen, van a poder checar sus apuntes y van a poder checar los videos. La única restricción que les digo, les voy a pedir y confío en su integridad, que va a ser un trabajo personal. O sea, no lo vamos a hacer en grupo porque puede pasar que nos pongamos de acuerdo y ¿saben qué? Pues para no repasar todo, yo contesto estas dos preguntas y tú contestas estas dos y nos ponemos de acuerdo para no repasar entre todos, para no repasar cada quien el examen. Entonces no se trata de eso, se trata de que todos lo repasen. Entonces va a ser un trabajo personal. Confío en su integridad en que lo van a hacer así y ustedes van a darse la tarea de consultar. Como quien dice, ya no va a ser como un examen, va a ser como un cuestionario, pero igual va a contar. Aparte ya saben que no solo cuenta el examen, cuenta la asistencia, cuenta, en este caso pues no podemos eh, tomar puntualidad, y cuentan las tareas, que por cierto tenemos una tarea pendiente. ¿Cuántos hicieron la tarea?
comenten ahí por WhatsApp quién hizo la tarea, o ni siquiera nos acordamos qué tarea era. La tarea era consultar el efecto placebo. ¿Qué era eso? ¿Qué es eso del efecto placebo? Esa es la tarea. Ahora, ya que hayan contestado el examen, me lo van a mandar por WhatsApp o a mi correo, que ya se los mandé, en PDF o en Word, como ustedes quieran. ¿Ok? Y bueno, esos son los anuncios para lo del examen. Y lo otro que les decía, por la forma en la que estamos ahorita, dice Suri, wow, tú Suri, muy bien. Les digo, por la modalidad en la que estamos ahorita, yo no puedo leer sus comentarios, entonces cualquier comentario, cualquier duda, la comentamos por WhatsApp. ¿Ok? Bueno, ya esos son todos los anuncios. Cualquier duda, les digo, hay que comentarla por WhatsApp. Entonces hoy comenzamos un tema nuevo. Ahora sí vamos a comenzar el tema que comenzamos, pero que es, al comenzar ese tema nos llevó a contestar la pregunta si los cristianos pueden endemoniarse o pueden ser poseídos. Y luego esa pregunta pues nos abrió todo el tema que acabamos de terminar. Déjenme, les mando de una vez el examen. Ahí se los voy a mandar por WhatsApp. Ahí está. Se los mandé en Word el examen. Ok, bueno, ahora sí vamos a empezar ya con la clase. El tema que vamos a comenzar hoy, no sé si leyeron ahí la descripción del video, es el tabernáculo de Moisés. En la Biblia, hasta donde tengo entendido, no, eso no lo investigué, pero hasta donde tengo entendido, hubo 3 personajes de la Biblia que construyeron un tabernáculo. El primero fue Moisés, el segundo fue David y el tercero fue Salomón. Les digo, no estoy seguro de ese dato, pero según recuerdo, así fue. Hoy vamos a estudiar el tabernáculo de Moisés, y para esto vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo 25, 1 y 2. Vamos todos a Éxodo 25, 1 y 2. Igual si no me escucho muy bien, ahorita creo que alcancé a ver que decía Suri que no me escuchaba muy bien. Si se sigue sin escuchar, avísenme. Éxodo 25, 1 y 2. Yo lo leo y ustedes pueden seguirlo ahí con su mirada. Dice Éxodo 25, 1 y 2. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de su corazón tomaréis ofrenda. Entonces, primer dato que vemos ahí, ¿con qué finanzas se puede decir se construyó el tabernáculo? El pueblo, con las ofrendas del pueblo, con lo que se recogió el pueblo. Ahí a lo mejor algunos ya estamos aprendiendo algo. Entonces a mí como pueblo me corresponde apoyar con las finanzas para que la obra se mantenga, por decirlo así, o se crezca en lo material. Bueno, cada cosa que Dios dijo a Moisés que usara, pongan atención aquí en esto, cada cosa que Dios le dijo a Moisés que usara para hacer el tabernáculo es una sombra o un reflejo de las cosas celestiales. ¿Qué nos dice esto? Que todo lo que vemos en el tabernáculo es reflejo de algo celestial. O sea, cada una de las cosas, de los utensilios y de los muebles y de todos los detalles que hay en el tabernáculo, no es
Alá y Sebao no fue así nada más, sino que todas las cosas que hay en el tabernáculo nos muestran o nos revelan cosas celestiales, cosas del cielo. Esto lo vemos en Hebreos 8:5. ¿Y qué dice Hebreos 8:5? Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, Moisés debía hacer todo tal y como se le dijo que lo hiciera, porque todas y cada una de esas cosas era reflejo de una verdad celestial, o era una forma de revelarle a la gente cosas celestiales. Entonces en el tabernáculo cada una de las cosas que hay nos revelan cosas celestiales, o son reflejo de cosas celestiales, de cosas que están en el cielo. El tabernáculo está lleno de símbolos, como les decía ahorita. El tabernáculo está lleno de símbolos y cosas que tienen un significado espiritual. Lo mismo que les decía, cada una de las cosas que está en el tabernáculo no está ahí porque sí, sino que Dios lo puso ahí con un propósito de revelarnos y de mostrarnos o de reflejar en ese objeto algo celestial. En él podemos ver, entre otras cosas, o sea, en el tabernáculo podemos ver, entre muchas otras cosas, por ejemplo, la ruta que debe recorrer el creyente para llegar a la presencia de Dios. Entre muchas otras cosas que nos muestra el tabernáculo, una de las cosas que nos muestra es la ruta que debe recorrer el creyente para llegar a la presencia de Dios. En esos tiempos, pues el pueblo de Israel entraba por la puerta, ya nos está dando información. Llegaba al altar del sacrificio, ya nos está dando más información. Pasaba por el lavacro o la fuente de bronce, otra información. Luego llegaba al lugar santo. Todo lo que estamos diciendo tiene un significado. El altar de bronce, el lavacro, la puerta. Luego llegó al siguiente nivel, o a la siguiente etapa, o a la siguiente división de lo que es todo el tabernáculo, que es el lugar santo. Y en el lugar santo había 3 muebles, que era el candelabro o el candelero, que es tipo de algo, lo vamos a ver más adelante. Está la mesa el altar del incienso, que también representa algo, el incienso representa algo. Y luego está la mesa de los panes. La mesa significa algo, los panes significan algo. Todo nos está, como decíamos en el principio, todo nos está revelando algo celestial, ya que el cristiano o el creyente, o en ese caso el sumo sacerdote, había participado de esas cosas. Entonces cruzaba el velo, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo solo había un mueble, que era el arca del pacto, o no me acuerdo cómo también le llaman. Y esa arca del pacto, en el lugar santísimo no había otra cosa, no había otro mueble más que el arca del pacto. Y esa arca del pacto significa algo. Entonces les digo, todo eso tiene un significado. No está ahí nada más porque sí, sino que tiene un porqué. Entonces es entre otras cosas, una de las cosas que podemos ver en el tabernáculo es la ruta que debe recorrer el creyente para llegar a la presencia de Dios. Espiritualmente, todos y cada uno de nosotros hemos sido diseñados desde un principio con el deseo. Cuando Dios nos hizo, puso en nosotros el deseo, esa necesidad de estar en la presencia de Dios, que la presencia de Dios está en el lugar santísimo. Y para esto hay que ir a Colosenses 1, del 15 al 18. Vamos todos a Colosenses 1, del 15 al 18. Déjenme ver si esta Biblia trae Colosenses.
Colosenses 1, del 15 al 18. Yo lo leo y ustedes me siguen con la mirada, o si no tienen Biblia, pues escuchan entonces. Del 15 al 18. Estamos hablando del tabernáculo, pero estamos ahorita tocando el punto de que cuando Dios nos creó, puso en nosotros esa necesidad de estar en la presencia de Dios. Y fíjense, esta necesidad está desde siempre, esa necesidad de Dios. Dios puso en el ser humano esa necesidad. Y eso nos explica por qué, por ejemplo, las civilizaciones tan antiguas como los mayas y no sé qué otra civilización se les puede ocurrir, a mí se me ocurre esa, los mayas, los olmecas, las civilizaciones antiguas que había aquí en México. Y de hecho también se me ocurre eso es no me acuerdo, creo que era en Grecia, donde allá había infinidad de dioses. Igual les digo, pasaba acá con los mayas y los aztecas y todo eso, que tenían al dios del sol, al dios de la luna y al dios de la lluvia y al dios de esto y al dios de... Porque ellos tenían esa necesidad o esa conciencia de Dios, pero como no tenían Biblia en ese tiempo, no tenían el conocimiento acá de Dios, de Jehová, pues ellos en su ignorancia buscaban ese Dios. Entonces pues en la búsqueda de ese Dios pues encontraban al sol, encontraban a la luna, encontraban a la lluvia, encontraban al trueno, encontraban al maíz, y de todo eso hacían un Dios. Ahora les digo esto como ejemplo para corroborar pues que es cierto que el hombre tiene esa necesidad de Dios. ¿Y por qué el hombre tiene esa necesidad de Dios? Pues porque Dios desde un principio nos diseñó con eso, con ese chip en nosotros. Todos los que estamos aquí en esta transmisión y los que vemos este video, tenemos la necesidad de Dios. ¿Y por qué la tenemos? Bueno, por eso vamos a leer Colosenses 1, ¿qué les dije? Del 15 al 18. Dice el 15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí está, como fuimos creados para Él, tenemos esa necesidad de Dios. Dios puso en nosotros esa necesidad. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Como ya lo habíamos visto también en la clase cuando estábamos hablando de los 4 argumentos, cuando hablábamos de la existencia misma, que podemos usar la existencia misma para comprobar la existencia de Dios, que decíamos que Dios es un ente necesario, porque si Dios no existe, no existiríamos nosotros, y aquí está también. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Nosotros, diciéndolo de otra forma, dependemos de Dios para existir. Si Dios no existe, sería imposible que nosotros existiéramos, porque nosotros, o nuestra existencia, por decirlo de alguna forma, subsiste en Él. O sea, nuestra existencia depende de Dios. Si Dios deja de existir, pues en automático nosotros dejaríamos de existir. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces ahí está. Todos los seres humanos tenemos esa necesidad de Dios. Fuimos diseñados con esa necesidad de Dios. Ok. En el tabernáculo hay 7 muebles. Hay muchas otras cosas, pero lo más relevante, por decirlo de alguna forma, son 7 muebles, que son los que ahorita les mencioné. Y bueno, les quiero decir algo. Voy a tratar de enfocarme. Hay demasiada información en cuanto al tabernáculo, pero mucha de esa información considero que es
este, digo, voy a decir esto, pero que se entienda en el buen sentido. Considero que es demasiado o que pudiera ser irrelevante. Les voy a poner un ejemplo. Este, investigando sobre el tabernáculo encontré, por ejemplo, que el tabernáculo mide 100 codos de largo. Y luego ahí dice, ¿y por qué Dios, hay quienes dicen, ¿por qué Dios decidió que fueran 100 codos de largo? No, pues porque el número 100 significa plenitud. Entonces digo, bueno, a lo mejor eso ya está muy rebuscado. ¿Y por qué mide, creo que mide 50 codos de ancho? No, pues porque el número 50 significa, creo que abundancia. Entonces hay muchos datos así que les digo, desde mi punto de vista como que, pues sí, yo lo calificaría como irrelevante. Les digo, sin querer sonar, pues irrespetuoso e irreverente a la palabra de Dios. Por eso yo decidí, como es demasiada información, dije, bueno, yo voy a sacar lo más importante y lo que sí pudiera dejarnos una enseñanza, pues espiritual, que nos edifique, y no solo que sea información por tener, sino que algo que de verdad nos edifique. Entonces, bueno, ahí en esa imagen podemos ver lo que era el tabernáculo. El tabernáculo era una, como de hecho aquí lo apunté. Bueno, no voy a ubicarme la clase. Dice, en el tabernáculo hay 7 muebles. Les digo, hay muchos otros detalles, pero vamos a enfocarnos más en estos muebles. En el tabernáculo hay 7 muebles y cada uno representa experiencias espirituales. La puerta significa una experiencia espiritual. El altar de bronce significa otra experiencia espiritual. El lavacro o la fuente de bronce representa otra experiencia espiritual. El lugar santo, bueno, todo esto que les acabo de decir estaba en el atrio. Luego está el lugar santo. Déjenme les cambio aquí. Bueno, este es el tabernáculo. Les digo, si se ve bien o si no se ve, avísenme por WhatsApp para ver si puedo corregirlo. Este es el tabernáculo. Todo esto grande es el atrio o el patio. Acá hasta abajo, déjenme quito esta cobija que la puse para amortiguar por si se me caía la pantalla. Hasta acá abajo está la puerta, que les digo, tiene un significado espiritual. Luego, a ver, me llegó un comentario. No se ve, brilla mucho, sí, eso es lo que estaba pensando. A ver, déjenme apago la luz a ver si eso ayuda. Ahí se vio mejor. Bueno, me comentan ahí si se vio mejor o se ve igual. Ya que apagué la tele, ¿cómo se ve? Ok. Bueno, miren, voy a agarrar el teléfono. Ahí les voy a explicar. Por ejemplo, aquí está la puerta, que les digo, tiene un significado espiritual. Ya que entras por la puerta, encuentras el altar de bronce, que también tiene un significado. Luego sigue la fuente, que también tiene un significado. Luego entrarías al siguiente nivel, que es el lugar santo. Y en el lugar santo está el candelabro, el altar del incienso y la mesa. Ya que pasas ese nivel, sigue el siguiente, que es el lugar santísimo. Y en este lugar santísimo no hay otra cosa más que el arca del pacto. ¿Ok? Y luego fíjense, entre otras cosas que investigué, les digo, dentro de muchos detalles que hay
que les digo yo considero pues irrelevantes. Este sí me llamó la atención porque, como les digo, todo lo que vemos en el tabernáculo es sombra o reflejo de una verdad celestial. Y este detalle me llamó la atención, lo que es la distribución del tabernáculo. Ay, no me hace caso esta cosa. Miren cómo la distribución del tabernáculo, no sé si notaron el cambio de la imagen, la distribución del tabernáculo ya se puede decir, ya nos comienza a hablar de la cruz de Jesús. Porque sí, me parece a mí una pregunta lógica, por qué pues sí recargarlos todo hacia acá y no hacerlo de forma pues central, se puede decir? Entonces, bueno, ese es un dato curioso, por decírselos de alguna forma. Voy a prender la luz a ver si mejora el asunto. Ok. Acá el cursor. Perdón, traigo un relajo, pero pues es la primera vez que hago la clase así. El tabernáculo era una carpa armable, o sea, no era un edificio fijo, por decirlo de alguna forma, porque acuérdense que el pueblo de Israel en los tiempos de Moisés pues iba caminando por el desierto. Entonces cuando se detenían, luego los levitas tenían que armar todo, armar la carpa, armar lo que era el tabernáculo, y todas las tribus de Israel tenían que acomodarse según les había ordenado Jehová. Entonces se armaba el tabernáculo, y alrededor del tabernáculo había un orden de cómo debían de ponerse las tribus. Cada tribu sabía exactamente en qué lado del tabernáculo le correspondía estar. Entonces, pues al día siguiente, que comenzaban otra vez a caminar, pues a desarmar todo, y ahí lo llevan otra vez. ¿Ok? Uno de los datos también que me llamó la atención y me pareció interesante, que lo leí en uno de los libros que estoy leyendo para sacar esta enseñanza. Uno de los datos que aventaba un libro decía: desde un principio el propósito de Dios ha sido habitar entre su pueblo. Y dice, ejemplo de esto son Adán y Eva. Y da un texto, no sé si aquí lo traigo más adelante, que dice que Dios se paseaba por el huerto del Edén, que de hecho fue cuando Adán y Eva se escondieron de él. Y dice que Dios se paseaba por el huerto. Y después de que Adán y Eva pecaron, eso ya no volvió a pasar. Ya Dios ya no estaba así literalmente con el hombre. Hasta que Dios le da la instrucción a Moisés, porque le dijo: haz para mí un tabernáculo. No dijo hazle al pueblo un tabernáculo para que yo esté con ellos, sino que dijo: haz para mí un tabernáculo donde yo pueda estar con ellos. Entonces ahí podemos ver la intención de Dios. De él siempre ha querido estar cerca de su creación, o de nosotros los seres humanos. Pero pues nosotros, por nuestro pecado, hemos perdido ese privilegio de, de convivir así, pues físicamente, o de una forma literal, y no necesariamente solo espiritual, con Dios. El tabernáculo era una carpa armable, hecha de cortinas, madera y 7 muebles. Tenía 3 partes, que ya las vimos cuando hablábamos de todo nuestro ser, y que de hecho las vimos ahorita. Las tres partes, pues es el atrio exterior, y luego en medio está lo que podríamos decir que es como una casita, y esa casita está dividida en dos, y en esa casita está el lugar santo y el lugar santísimo. Esas son las 3 partes del tabernáculo.
Ok. Quería mostrarles esto, pero se me fue la onda. Fíjense, bueno, este es el tabernáculo. Este es el tabernáculo y como vemos, todas las tribus de Israel alrededor del tabernáculo. Ese es el tabernáculo, pues desde arriba, pues lo que les enseñaba la distribución, que ya nos muestra una cruz. Ese es el altar del incienso, no sé si se ve bien. Sí, se está viendo bien. Ese es el altar del incienso, que ese estaba en el lugar santo. Ese es el altar de bronce, que era lo primero que te topabas después de pasar la puerta. Ese es el arca del pacto, que ese era el único mueble que estaba en el lugar santísimo. Ese es el candelabro, uno de los 3 muebles que están dentro del lugar santo. Ese es el lavacro o la fuente de bronce, que era el segundo mueble que te encontrabas al entrar después del altar de bronce. Esa es la mesa de los panes, otro de los 3 muebles que estaban en el tabernáculo. Y ya, esos son los muebles que nos encontrábamos en el tabernáculo. Les digo, todos y cada uno de esos muebles significa algo. No son muebles así nada más. Ahora, vamos a ver al menos la puerta. Vamos a hacer lo que es la ruta. Y pues en la ruta lo primero que nos encontramos es la puerta. Y acuérdense que dijimos que el tabernáculo era reflejo de una verdad celestial. Entonces, ¿qué verdad celestial encontramos en la puerta? Todo el tabernáculo, como ven, pudiéramos pensar, bueno, ¿y por qué no hicieron una puerta para cada tribu? Por ejemplo, aquellos que estaban hasta atrás pues tenían que caminar hasta acá. Y ese es un porqué. En todo el tabernáculo solo había una puerta. ¿Por qué? A lo mejor ya lo suponen, a lo mejor ya lo saben. Vamos a San Juan 10, del 1 al 10. ¿Por qué nada más una puerta? San Juan 10. San Juan 10, del 1 al 10, y yo se los leo. Dice, bueno, ahorita les explico, se los leo y luego lo explico. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. A ver, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llaman por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y lo dice, volvió pues a Jesús decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ya una vez les había explicado que todo esto que está diciendo son términos que a nosotros nos suenan, pudiéramos decir sin sentido, pero a los judíos que escucharan a Jesús decirles yo soy la puerta, Jesús por eso decía que ellos no entendían a qué se refería, pero Jesús y los judíos
sabían de que al hablar de la puerta está hablando precisamente de esta parte del tabernáculo. Y Jesús les decía, ya les había platicado de este tema de la puerta. Jesús les decía, yo soy la puerta. Y pues entonces imagínense los fariseos, los religiosotes estos, que viniera Jesús, que de por sí no tenían una buena imagen de Jesús, o no tenían un buen concepto de Jesús, que Jesús viniera y les dijera, yo soy la puerta. Eso era muy, muy, muy fuerte para ellos como religiosos, porque todo esto es para ellos es súper sagradísimo. Entonces que viniera Jesús y les dijera, yo soy la puerta, olvídense, casi casi rayaba en una blasfemia. Entonces Jesús en San Juan nos habla de que Él es la puerta. Y si lo vemos del modo simbólico, entonces entendemos por qué no hay otra, por qué no hay más puertas. ¿Por qué? Porque solo hay una puerta, que es Jesús. Solo hay una puerta que nos va a permitir llegar a la presencia de Dios. ¿Cuál es esa puerta? Es Jesús. Tú no puedes, jamás podrás llegar a la presencia de Dios si no pasas primero por la puerta. O tú no vas a llegar nunca a la presencia de Dios si no pasas primero por el filtro, por decirlo de alguna forma, por el filtro que se llama Jesús. Entonces lo primero que debe hacer cualquier persona si pretende llegar a la presencia de Dios, el primer filtro que se va a topar, ¿cuál es? La puerta. Entonces la puerta es símbolo de Jesús. Entonces podemos decir o llegar a la conclusión de que cualquier persona que pretenda llegar a la presencia de Dios debe pasar por el filtro de Jesús. ¿Ok? Bueno, ya son las 10:30. Para no dejar cosas ahí a medias, ahí le paramos. Bueno, ahí le paramos. Vamos a seguir porque este tema nos da mucho material. Vamos a seguir con el tema del tabernáculo. Vamos a ver cómo perfeccionamos este rollo, a ver cómo podemos hacerle para que se vea mejor. Y bueno, pues Dios los bendiga, contesten el examen. Les digo, tienen todo el día de hoy para contestarlo, para consultar de forma personal, no es trabajo en equipo. Confío en su integridad que así lo van a hacer. Y tenemos hasta las 10 de la noche para mandármelo, ya contestado, lógicamente, en Word o PDF, por WhatsApp o a mi correo. ¿Ok? Entonces, contestar el examen personal, de forma personal, no en grupo. Puedo consultar videos, puedo consultar mis apuntes. Y el día de hoy, domingo, antes de las 10, hay que mandármelo a mi correo o por WhatsApp. Ahí les mandé mi correo. Y también, bueno, ya por WhatsApp o como ustedes gusten, acuérdense de comentar algo ahí en Facebook, un emoji o lo que sea, para saber que estuvieron ahí, porque de otra forma no voy a saber si estuvieron en la clase. Y si no comentas ni nada, yo voy a decir, no, pues no estuvo. Y si no estuviste, pues ya sabes que no tomo asistencia. Y bueno, Dios los bendiga. Nos vemos hasta la otra semana. Vean la predicación, tómense una foto, súbanla con el hashtag MiCasaSM. Ok, bueno, Dios los bendiga, jóvenes, nos vemos.